Televisión, gracias por estar con nosotros en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Sí, ya las 8 en punto, tiempo del centro del país. Así que bueno, pues acompáñenos porque hay mucha información de lo que está generando en México y en el resto del mundo. Vámonos con un resumen de volada, de lo que ha ocurrido. Porque vaya que ha estado movida la tarde-noche, luego de que pues el revés a la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues el secretario de Gobernación anunció que se va a implementar un plan C y criticó a los ministros de la Corte, a quienes acusó de no representar los intereses de la sociedad. Y mientras, la oposición pues celebra la decisión de la Corte, 9 votos a favor del proyecto, 2 en contra. Diputados y senadores de Morena critican duramente la resolución, la consideran un atropello al Poder Legislativo y un atentado a la división de poderes. Entre estas voces se escucha la de Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena en Cámara de Diputados. Esta tarde se realizó la sesión del PRI, se decidió, pues sí, se valida la resolución del Tribunal Electoral, permiten la ampliación de la dirigencia de Alejandro Moreno hasta agosto del próximo año. Voces en contra. Ya escuchábamos la crónica de Laura Brujés, la crónica y lo que dijo Dulce María Sauri en el sentido contrario a lo que se decidió por el tribunal, y también lo que dijo la senadora Claudia Ruiz Massieu. A unas horas de que concluya el título 42 en Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pues despliega la fuerza fronteriza ya de la Guardia Nacional, le llama la fuerza fronteriza táctica, busca evitar la entrada de migrantes. Y esta mañana el presidente López Obrador señaló pues estas medidas antimigrantes nada suman, y adelanta que mañana tendrá una videoconferencia con Joe Biden. Voy a tener una llamada, una videoconferencia con el presidente Biden mañana. Los temas migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. 9:30 de la mañana. Vamos a seguir hablando sobre la cooperación que tenemos, que es muy buena, muy buena, y vamos a mantenerla. Bueno, es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Importante esto que acabamos de escuchar. También se habla sobre el problema de fentanilo que viene del crimen organizado, problema global, lo considera así el embajador Ken Salazar, señala con la operación de la última milla que se realiza con el gobierno mexicano, los criminales no van a tener dónde esconderse. Y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum asegura que en este momento no tiene pensado renunciar para dedicarse a la elección del 2024 y que ello se definirá si sale arriba en las encuestas internas de Morena. También desde la mañana los deudores alimentarios que no hayan pagado su pensión en los últimos 90 días, pues no podrán ser candidatos a puestos de elección popular, ni jueces ni magistrados, tampoco van a poder salir del país, van a poder tramitar ninguna licencia, ni siquiera renovar su IFE o INE, el pasaporte, ni casarse por el registro civil, ya entró en operación. Bueno, ya está armándose todo esta decisión que se toma desde el Senado de la República con este padrón de deudores. Y el fin de semana se registraron en México 229 homicidios dolosos. El estado más violento fue Chihuahua, reportaron 32 ejecuciones. La pausa, muy breve, regresamos con el detalle de toda la información. Regresamos las 8 de la noche con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país, 8 con 8. Ya sabe que estamos a nombre del doctor Leonardo Curcio. Se reincorpora a su espacio informativo el próximo jueves. Ya estará entre nosotros. Ahorita se encuentra en España. En unos minutos más vamos a recuperar una entrevista que realizó con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, desde España. Están en Valencia. Hay muchas actividades que se están desarrollando en ese sentido. Voy con Paco Villalobos, Estados Unidos, título 42, Paco, pero antes de ello, el horror que se vivió ayer en Brownsville, este sujeto, pues no se entiende qué pasa por la cabeza de alguien que ve a un grupo de personas y les arroja una camioneta a más de 120 kilómetros por hora y las arrolla. Y bueno, pues ya la historia la conocemos. Las imágenes son brutales, lo estamos viendo ahí en pantalla, y qué cosa más horrorosa se vivió allá en Brownsville. Paco, te saludo y te abrazo, buenas noches. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Lo comentábamos este fin de semana, que 39 de mis 49 años de vida que llevo en este país, no recuerdo una sola instancia en donde en menos de 12 días, 3 hispanos
sean protagonistas de 3 masacres. Estoy hablando del mexicano Francisco Oropesa, que hace 12 días masacra a 5 hondureños con su rifle AR-15, simplemente por haberle pedido a él que por favor dejara disparar su arma junto a su propiedad. O el sábado pasado, digamos, literalmente el sábado, en un centro comercial al norte de Dallas, Texas, un individuo de nombre Mauricio García, también hispano, abre fuego de manera indiscriminada en un centro comercial de esos de tiendas de mayoreo, un outlet, también masacrando a 7 personas, de los cuales esos 7, tristemente 4, son niñitos de primaria, cara. Y luego, para acabar de volar, ayer por la mañana, lo increíble, afuera de un centro de inmigración, un centro comunitario, quiero decir, un centro comunitario que ayuda a personas que recién entradas, inmigrantes recién entrados, en Bronzeville, arribita del Aeropuerto Internacional de Bronzeville, estaban sentados en la banqueta 19 inmigrantes, la gran mayoría de ellos venezolanos, Jaime, recién entrados legalmente a Estados Unidos, legalmente, obviamente no tienen papeles, se presentan ante los de inmigración, dicen que comprueban que son venezolanos, comprueban que tienen la persecución política, se les da un permiso temporal para que puedan estar aquí hasta que lo escuche su caso, un juez de inmigración que hace esto tarda 5 hasta 10 años, y ese lapso pueden estar aquí legalmente trabajando y demás. Ya estaban ellos listos para tomar el autobús que los iba a llevar al aeropuerto a sus respectivos puntos donde estuvieran sus familias esperándolos. Cuando este desafortunado individuo primero pasa, los insulta, le dice nombres que no puedo decir al aire, da la vuelta alrededor de la cuadra, agarra vuelo, acelera hasta 170 kilómetros por hora, se pasa un alto. Imagínate la velocidad de la que iba. No, imagínate, 170 kilómetros. Qué locura. 170 kilómetros por hora en una zona de máximo 70 kilómetros por hora, no, compañero. Una locura. O sea, yo creo que tú, yo, cualquier persona que nos escuche que maneje un automóvil, alguna vez en su vida le ha dado un banquetazo a su carro, no le ha tirado a la curva, pero este individuo salió volando la camioneta, una cosa de 3 toneladas, no sin antes atropellando a los 19 que estaban en la banqueta, unas imágenes horribles que no se pueden describir, una carnicería total que dejó este cuate, matando a 7 instantáneamente, 2 debatidos entre la vida y la muerte, fueron llevados por helicóptero a un hospital de traumatología en Bronzeville, de Harry y en Texas, muy cerquita de Bronzeville, Jaime. Murió uno ayer, son 8 los fallecidos, pero repito, o sea, la camioneta sale volando, como uno se voltea 12 veces, todo el individuo se sale de la camioneta vivo, porque así es como pasa siempre, los espectadores, ya sean borrachos, drogados, lo que sea, siempre sobreviven el accidente, que quiere escapar. Los inmigrantes sobrevivientes con algunos testigos lo detienen y todavía insultándolos y diciéndolos hasta los que llegan a morir. Y bueno, el individuo es identificado como George Álvarez, nacido en Bronzeville, Texas, y que tiene ahorita 8 cargos de asesinato por imprudencia, y obviamente esos cargos pueden incrementarse si se comprueba, como todo apunta, de que lo que hizo fue un acto terrorista en contra de estos venezolanos y que obviamente tuvo intención de matarlos, compañeros. Bueno, pues sí, y sí, hoy escuchaba las declaraciones de un jefe de la policía, un sujeto que es de esa comunidad, ¿no? Y que que había tenido ya incluso problemas con la autoridad en algún momento. Un larguísimo, quiero decir, historial criminal, Jaime, o sea, sí, una persona que no tenga ningún tipo de razón por qué tener una licencia de conducir, razón por estar conduciendo una camioneta, y te digo, o sea, cuando no son rifles AR-15, son este tipo de situaciones, y lo triste de esto, antes de entrar al aire, me llegó un reporte de Bronzeville que detuvieron a otro individuo que fue al área, este mismo centro comunitario, a estar agrementando a inmigrantes con una pistola, por favor, lo arrestaron, o sea, no presentó, no pasó mayores, pero este marco de lo que viene con el título 42,
esta herramienta que tenían los gobiernos de Estados Unidos, que le implementa Donald Trump por excusa de la pandemia, que la mantiene Joe Biden, que básicamente permitía deportar a los inmigrantes que buscaban asilo político y también entrar de manera ilegal, a estos venezolanos, si no estuviera Biden en la administración, hubieran tenido que esperar en México su audiencia con un juez de inmigración. Y bueno, pues, o sea, con el fin del título 42 se espera una ola de inmigrantes que ya están llegando, ¿eh? Tú te vas a diferentes puntos de los 8 garistas aquí en Texas, de los 2,000 kilómetros de frontera, compañero, desde El Paso hasta Bronxville, y ya ves un alto número de índice de inmigrantes, y eso que todavía no acaba el asunto del título 42. Rápidamente, para cerrar el punto, tú prendes la televisión Fox News, Newsmax, todas estas cadenas ultraderechistas, indicando a estos inmigrantes como criminales, como narcos, como gente que está portando enfermedades, como locos que vienen a disparar, y obviamente crea un ambiente muy peligroso. De la persona equivocada que escuche esto, pasa lo que pasó el domingo. No, bueno, terrible. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque conforme se acerca el momento, hemos escuchado ya gente que quiere llegar desesperadamente a Estados Unidos. Como bien comentas, en esta ola de desinformación de lo que va a ocurrir a partir de que concluya esto de lo del título 42. Paco, regresamos mañana, porque conforme pasan las horas, conforme se acerca el día, más tensión se vive en ese sentido. Cuídate mucho, muy buenas noches, hasta Estados Unidos, fuerte abrazo. Un abrazo, compañero. Gracias a Paco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Las 8:16 de la noche, me da mucho gusto poder recibir esta noche en el espacio del doctor Curcio a Norma Julieta del Río. Ella es comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, con este tema. En medio de todo lo que está ocurriendo y lo que ha dejado de ocurrir en el Senado de la República para nombrar a los comisionados que hace falta para que tenga quórum y pueda activarse la toma de decisiones al interior de esto y el debate y todo lo que está alrededor de ello, están pidiendo se fortalezca las instituciones y se fortalezca y no perdamos de vista la Plataforma Nacional de Transparencia con nuevo buscador de género. Norma Julieta, comisionada, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, con el gusto de saludarte como siempre, y pues aquí, en efecto, lanzando un nuevo buscador y festejando el 7º aniversario de esta Plataforma Nacional de Transparencia que contiene bastante información pues de las autoridades. Vaya momento de celebrar, ¿no? Y de reconocer la labor tan importante que se hace en el INAI, ¿no? Sí, bueno, tenemos que celebrar con optimismo ante esta situación, esta crisis que estamos viviendo, ante la falta de nombramientos, pero sobre todo la falta de quórum para poder resolver las inconformidades de los ciudadanos. Entonces, bueno, se cumplieron 7 años de la puesta en marcha de esta Plataforma Nacional de Transparencia, donde pueden encontrar millones de registros de información pública de los más de 8,000 sujetos obligados en este país. De la Federación, cerca de 800. Entonces, 10 buscadores, pero hoy lanzamos el buscador de género, un buscador que pues ha demostrado que es necesario contar con estos mecanismos. Entonces, realizado en base a inteligencia artificial, Jaime, y bueno, vamos en este buscador a ofrecer, a analizar temas y subtemas como desde acoso sexual, discriminación. De verdad, va a ser, con solo ingresar la palabra se generará este motor de búsqueda y tendremos ya, a partir de un nuevo buscador, fortaleciendo la Plataforma Nacional de Transparencia. A ver, ahora, ¿qué debemos esperar de todo lo que va a ocurrir? Porque pues sigue sin nombrarse los comisionados. Tengo entendido que ustedes estarían a la espera de que esto, ya se tomó una decisión con una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia, estarían esperando en manos de quién cae la otra de las propuestas que están haciendo o estos caminos jurídicos que ustedes están buscando, pues para darle viabilidad a lo que ha ocurrido en la transparencia durante los últimos años, comisionada. Así es, que de hecho, bueno, nosotros hace 8 días ingresamos ya este recurso de reclamación ante la negativa de suspensión que nos ofreció, que nos dio a conocer la ministra Loretta, pero la ley, la Constitución y nos asiste para hacer esta impugnación. Ya la ingresamos, estamos esperando que en esta semana, primero saber su admisión, segundo saber sobre qué ministro recae ahora. Ya no podrá ser la de origen, en este caso
la ministra Loretta ya no recaerá en ella. Entonces, bueno, estamos en espera de qué ministro o ministra recaerá este magistrado, y la verdad, pues, con la confianza de que primero Jaime nos conceda la suspensión, de decir, ok, puedes, porque es un derecho humano, es la Constitución, es la ley general sobre la ley federal, sesiona y desahoga los recursos que la sociedad interpuso ante la negativa, pero el fondo del asunto es que se obligue a designar a 3 comisionados. Entonces, es una semana crucial en espera de noticias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros seguimos trabajando, resolviendo, solo en espera de subir a la sala de pleno y votar. Entonces, mientras todo esto ocurre, comisionada, también hay que ser muy pendiente, y yo sé que falta tiempo, pero bueno, pues no hay que perder de vista lo que puede ocurrir con la discusión del presupuesto. Lo que va a suceder a partir de septiembre, cuando sepamos cuánto dinero se le estaría asignando al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y ahí difícilmente podrían ya actuar o podrían hacer algo, ¿no? Sí, claro, bueno, tú has dicho algo muy cierto, o sea, no es dónde estamos, es a dónde vamos, de llegar así en septiembre, aunque nos concedan la suspensión, comencemos a resolver más de 3,000 recursos que ya tenemos listos. Si seguimos así, llega septiembre, lleva el tema, el fondo se presupuesto, en efecto. Necesitamos la designación, primero para tener un pleno completo como lo marca la Constitución, la ley, y segundo, en materia presupuestal vendrá a ingresar el proyecto. Entonces ahí es donde hay que reflexionar, hay que pensar y pues atacar este tema desde ahí. Es más complejo de lo que parece, ¿eh? Pues sí, veremos qué es lo que ocurre. Pues, comisionada, gracias, y le he estado escuchando y bueno, pues ha estado muy, muy atenta, muy al pendiente también de los medios de comunicación y generar ese mensaje de las importancias que tiene la transparencia, la protección de datos y lo que se convierte en un derecho de los mexicanos de conocer lo que está ocurriendo con sus instituciones públicas, con el recurso que se utiliza y todo eso que está alrededor de ello. Así es, Jaime, pues gracias por el espacio y vamos a seguir informando qué pasa con estos derechos constitucionales. Por lo pronto, a usar la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí está la información pública de este país. Gracias, Jaime. Gracias, Norma Julieta del Río, es comisionada. Muy buenas noches. Ella es comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales. Las 8:21 se encuentra ya en este estudio. Hoy es lunes, hoy es tiempo de escuchar a Salomón Chertorivsky. Él es diputado de Movimiento Ciudadano. Y también interesante, Salomón, ¿qué pasó y cómo valoras lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Buenas noches. Querido Jaime, pues mucho gusto en saludarte, sí, igualmente. De verdad. Pues es un día de celebración democrática, hay que decirlo con todas sus letras, hay que celebrar que el proceso legislativo tiene que ser cubierto si queremos reformar la Constitución, por supuesto, pero también si queremos reformar leyes. Y tercero, yo diría, es una celebración de que las minorías tienen una voz. Y el espacio donde las minorías se ven representadas es el Congreso, son los parlamentos, donde no es cierto que una mayoría puede imponer nada más porque quiere su visión o su voz, tiene por fuerza en democracia que escuchar y cumplir un proceso de escucha a esa minoría para que sus argumentos puedan ser expresados con claridad y eventualmente estipulados en lo que se legisle. ¿Y se va a escuchar en el Congreso, Salomón? ¿Lo va a escuchar, en este caso, Morena, partidos que lo acompañan? Porque hemos visto, y se hace bajo el argumento de, se manda una propuesta, se hace un parlamento abierto, se hacen muchas cosas, se escuchan muchas voces, pero se termina votando lo que se mandó desde un inicio. Ya se ha ocurrido durante los últimos años. Mira, todo el proceso legislativo en esta administración ha sido absolutamente desasiado. Pero una tras otra, sobre todo en los temas más importantes, cuando se han impugnado, la Corte le ha dado la razón a quien impugnó ante el legislativo. Y en ese terreno, pues yo creo que de entrada, antes de si esto va a cambiar o no, Jaime, creo que lo que hoy sucedió nos debe de dar una esperanza de que, por ejemplo, las 20 reformas que se aprobaron al vapor la noche negra que del ¿no? 29 de abril, pues
las más dañinas, como la ley, por ejemplo, de ciencia, tecnología e innovación, seguramente la Corte también las echará para atrás. Y eso es una buena noticia. Hay un poder autónomo, hay un poder que está cuidando lo que es su mandato, que es la Constitución. Si se rompen los procesos legislativos, entonces pues no hay manera de que eso pueda publicarse y entrar en vigor. Es un día para celebrar la democracia. ¿Qué dices de todo lo que se habló, los señalamientos de la propia Consejería Jurídica, los argumentos que utilizó, el último mensaje que envió el fin de semana que se está legislando o que se intenta legislar desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Cuando yo escuchaba ejemplos, pues se legisla o se intenta legislar desde varios ámbitos de una república donde hay 3 órdenes de gobierno, ¿no? Cuando el presidente de la república pues emite un decreto, se está pues intentando legislar. O cuando, por ejemplo, decide no tomar en cuenta lo que se decide en el Senado de la República con los comisionados del INAI, pues está también intentando legislar, ¿no? Desde otro orden de gobierno. Oye, querido Jaime, cuando lees eso, yo digo solo hay 2 opciones. Que la Consejería Jurídica de la Presidencia emita un comunicado como el que estás diciendo, una de 2. O son unos ignorantes quienes están al frente de la Consejería Jurídica y no conocen el proceso legal y la división de poderes de nuestro país, o segundo, son los cínicos. Y entonces, a pesar de que conocen todo, lo que les importa es el aparato de propaganda, y entonces desde ahí inicia un proceso en donde pues ahora ya están los bots y los fanáticos desatados diciendo que la Corte está tratando de legislar. Insisto, o no le entienden o son unos cínicos. ¿Y qué debe de venir entonces, Salomón? ¿Con qué se debe de quedar oposición, partido gobernante, de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días? Yo creo que la primera es celebrar que hay, insisto, por lo menos hay división de poder con la Suprema Corte de Justicia. Segundo, un profundo reconocimiento al actuar de nuestras juezas y jueces, porque lo hicieron con un profesionalismo desde el proyecto que se discutió del ministro Pérez Dayán, que fue escrupuloso, y tan es así que sumó a 9 de sus colegas. Me parece que hay que celebrarlo, hay que festejarlo. Tercero, nosotros como legisladores de la oposición, de minorías, tenemos que seguir dando la batalla con todo para que se cumplan los procesos y denunciarlo cuando eso así no sucede. Lo vamos a seguir haciendo con las acciones de inconstitucionalidad que sean necesarias, poniendo las denuncias que creamos y juzguemos pertinentes y velando en todo momento pues por lo que juramos proteger, que es la Constitución. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano dio una batalla importante en torno a la permanente, ¿no? No les permitían tener un asiento ahí cuando la ley les brindaba eso, ¿no? Pues otra vez, el derecho a las minorías tiene que estar representado, y no puede ser que en un periodo en donde sí se va a legislar no estés presente una de las partes que representa a las minorías, a los pedazos del todo. Para eso son los parlamentos. El Tribunal Electoral nos dio la razón varias veces y aún así estaban montados en su macho. Bueno, pues ahora ya tuvimos un espacio en la permanente porque ya tenemos más legisladores. Ya ni siquiera pudieron discutir. Entonces, pues bueno, pues hay que dar la batalla con todo. El desaseo, ¿qué se llama? Y que te escucho decir. El desaseo en cuestión de las discusiones, de las propuestas y de no escuchar al de enfrente, ¿a qué nos puede llevar, Salomón? Yo creo que no entender que vivimos en un país plural, en donde no hay una sola opinión, incluso, Jaime, no hay 2 opiniones, no hay unos y otros, los ustedes y nosotros, sino hay muchísimos mexicanos y mexicanas que pensamos diferente, y que en una pluralidad se requieren mecanismos institucionales para escucharnos, y que la voz del más pequeñito y los más grandes sea partícipe del proceso institucional, tiene que ser... Pero en ese argumento, Salomón, se invoca la voz del pueblo. Hoy lo dijo el presidente, el secretario de Gobernación hace unas horas puso un mensaje en sus redes sociales por lo que ocurrió. Cuando se invoca la voz del pueblo, pues, ¿qué pasa ahí? Porque pues, entonces, ¿dónde quedamos
todos los demás, pues todos somos pues pueblo, todos somos ¿no? parte O todos somos una sociedad, de ¿no? esta colectividad que es México, y creo que hay que seguirla defendiendo, y nadie tiene el monopolio de hablar por el pueblo. Eso solo hacen los dictadores y los autócratas. Creo que hay que seguir defendiendo la pluralidad, creo que las voces de la pluralidad se han expresado, y creo, Jaime, que cuando ha habido razones que tocan hondo, por ejemplo, cuando se quería tocar a la autoridad electoral y sale la gente a la calle, bueno, pues hay una parte del pueblo también expresándose de manera multitudinaria en las cosas que no nos parece. Creo que cuando nos vayamos sumando ciudadanas y ciudadanos a temas que no nos parece, es decir, ¿por qué no cuando generemos empatía con las madres y padres que están parando el aeropuerto porque sus hijos no tienen medicamentos de cáncer? Esa minoría de padres y madres nos hará generar empatía para salir a acompañarlos y exigir que se hagan bien las cosas. Pues yo creo que eso va a ir pasando, Jaime. Ahorita que tocas ese tema, estamos platicando con Salomón Chertorivsky, él es diputado federal por el Movimiento Ciudadano. Invoco lo que señalaste en el discurso cuando se estaba discutiendo el tema que tiene que ver con el INSABI, la numeralia que diste, Salomón, poniendo lo que ocurría con el Seguro Popular. Tú conoces muy bien, tú fuiste parte de esa estructura del Seguro Popular y lo que se dejó de hacer cuando entró el INSABI. ¿Qué decir de todo eso, por ejemplo? No, pues un desastre absoluto. Estamos viviendo un momento en donde se destruyó al sistema de salud. 3 tsunamis se aparejaron. El primero, la desaparición del Seguro Popular, sin evidencia, sin la investigación, que sin no era los ni seguro estudios. ni era popular, decía, pues ¿no? esa frase coqueta sustituyó cualquier valoración. ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Con qué hay que seguir y qué no hay que seguir? Todo ello, pues con un invento, sin reglas, sin certeza. Y pues ellos mismos ya reconocieron su fracaso, pero ojalá y fuera un fracaso político, o incluso, Jaime, que hubiéramos tirado el dinero. Pero pues fue un fracaso que costó vidas. Lo triste es que nos encaminamos a un nuevo fracaso, porque nada de lo que se pudo haber aprendido en estos años de no hacer se está valorando para la nueva posibilidad. Segundo tema en materia de salud, que es el que hoy iba a platicar, y si no lo dejamos para otra, y es el tema de la pandemia y los rezagos que esto generó, las necesidades que se acompañan hoy con el tema de la pandemia. Y por supuesto, pues quería platicar que la semana pasada pues no traíamos la coyuntura de la Corte, pero pues que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria global terminada. Podemos al final, si tenemos un minuto. Sí, tenemos 3 minutos todavía por delante. Y tercero, pues que destruyeron el sistema de planeación, abasto y compra de medicamentos, y eso es una tragedia que en conjunto nos han costado al país más de 4 años de esperanza de vida al nacer. Yo lo que digo con este tema de la pandemia, que ahorita, por cierto, tengo entendido, se reunió en Palacio Nacional el Comité de Sanidad y de Seguridad con el presidente. Seguramente mañana habrá un mensaje en la mañanera de pues ese tendrían que decir algo, y a ver, ¿qué tenemos que decir? Uno, si hay una variable que debe de medir el éxito o el fracaso durante la pandemia, es el número de fallecidos. México tiene al día de hoy 760,000 fallecidos, el segundo país del mundo por 100,000 habitantes donde más gente murió. La Ciudad de México, Jaime, el peor lugar para vivir durante la pandemia. ¿Qué sugiero? 3 cosas, y voy telegráficamente. Lo primero, ¿qué debemos hacer ahorita? No ha terminado de existir la pandemia, terminó la emergencia, y como no ha dejado de existir y sigue circulando el virus y todos deben de estar escuchando algún caso, necesitamos el esquema de vacunación. Ya Estados Unidos quitó del esquema de vacunación las vacunas monovalentes, que son las que aplicamos en México. Necesitamos las vacunas bivalentes. Necesitamos
reforzar lo que aprendimos. Oye, si te sientes mal de un tema respiratorio, no vayas a trabajar o ponte un cubrebocas. Y necesitamos hacer muchas cosas. Necesitamos, por supuesto, una comisión independiente que reconstruya la verdad. Claro que hay responsables institucionales e individuales de 800,000 muertes, 105,000 muertes en esta ciudad. Recetaron ivermectina, no sugirieron utilizar el cubrebocas, falsearon datos para el semáforo y un larguísimo etcétera. Claro que necesitamos una reconstrucción de la verdad. Perfecto. Y por supuesto, y termino, ¿qué aprendimos para prepararnos para la siguiente pandemia? Lo podemos platicar en otra ocasión. Perfecto, Salomón. Él es diputado por Movimiento Ciudadano, diputado federal, Salomón Chertorivsky, todos los lunes aquí en el espacio del doctor Curcio. Salomón, gracias, buenas noches. Gracias a ti, querido Jaime. Vamos a la pausa, ya volvemos. 8:38, tiempo del centro del país, con la inteligencia artificial que tenemos aquí cotidianamente con Nat. Buenas noches. Soy Nat y les doy la bienvenida al resumen de tendencias de este lunes 8 de mayo. La alerta sísmica de la Ciudad de México se hizo tendencia este lunes ya que se activó por accidente, según las autoridades. La sonorización se produjo en punto de las 11:45 y pudo escucharse en varios puntos de las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. De acuerdo al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Capitalino, la alerta se activó debido a un error humano derivado de trabajos de mantenimiento y se pudo escuchar en 851 altavoces de la CDMX. El accidente ocurrió justo cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ofrecía una conferencia de prensa, la cual fue pausada para evacuar tanto a reporteros como a funcionarios. Una vez reanudada la conferencia, la mandataria capitalina confirmó que la alerta sísmica fue activada por error y pidió disculpas a la ciudadanía ante el temor y pánico que esta pudo haber causado. En Estados Unidos, la ciudad de Brownsville se mantuvo como tendencia este lunes, ya que la policía local identificó hoy lunes al autor del atropello de migrantes como George A., de quien señaló tiene un largo historial criminal y ha sido acusado de homicidio involuntario. La policía dijo que el sospechoso no está cooperando con las autoridades y que aún están pendientes las pruebas toxicológicas. Señaló que los cargos podrían cambiar conforme avance la investigación, ya que la policía no ha descartado que se haya tratado de un acto intencional. Estas fueron las principales tendencias en las búsquedas en la red. Bueno, la inteligencia artificial de Nat, aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Y también, como es lunes, tenemos la enorme fortuna de poder platicar con María Marván. Ella es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. El gusto es mío y, por supuesto, también saludar a todo el auditorio. Hace unos minutos platicábamos ampliamente con el diputado Salomón Chertorivsky por lo que ocurre o lo que ocurrió hoy en la tarde en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me imagino que tu valoración va en ese sentido, María. Es importante ustedes como expertos, como pues personajes que han estado mucho tiempo atendiendo las decisiones políticas y lo que ocurre jurídicamente hablando en nuestro país. Se dio un paso importante y en un sentido que tranquiliza todo lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses. Ustedes que son expertos y que han abordado este tema de manera mucho más amplia. Mira, desde luego es un paso que tranquiliza. Yo quisiera irme un paso atrás hacia lo que no tranquiliza. Y sí, todas las manifestaciones del fin de semana y las posteriores a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que deben ser de extrema preocupación. La democracia en un país tiene que ver, por supuesto, con el respeto al voto, por supuesto, con la elección de representantes a través del voto, pero también con un efectivo sistema de contrapesos. Hoy día la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la facultad constitucional que tiene de lo que se llama legislación negativa, es decir, no permitir que se convierta ley algo que transgrede a la Constitución. Y lo que hemos visto es una actitud verdaderamente de acoso del poder legislativo, del poder ejecutivo en contra del poder judicial, tratando de defender la posibilidad de que el poder legislativo
viole la Constitución. ¿Parece un trabalenguas? No lo es. Vuelvo a repetirlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de Tribunal Constitucional, lo que le toca como función es defender la Constitución misma. Lo que hemos visto el fin de semana y hoy después de su votación es una agresión por parte del Poder Ejecutivo tratando de que no defienda la Constitución. La verdad es que es muy preocupante. Levinsky y Sablat, en su libro Cómo mueren las democracias, nos plantean la gravedad que puede tener el perder las normas de cortesía democrática entre poderes. Es difícil definir las normas de cortesía democrática, no están en una ley, no son parte de... Es como un código de conducta tipo el Carreño, vamos a decirlo así. Algunos de nuestro auditorio se acordará del manual de modales de Carreño, ¿sí? Pero todas las democracias necesitan ese código de conductas para mostrar cortesía frente a los demás poderes, frente a los demás actores de la política. Cuando se pierde esa cortesía, que no puede ser ley, es que se pone en peligro la democracia misma. Y eso es lo que vivimos el fin de semana con la afirmación de que el Tribunal Constitucional estaba violando la democracia, y eso es lo que estamos viviendo ahora con la afirmación de varios personajes de tanto Morena como el gobierno de López Obrador, negando o denostando la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente por defender a la Constitución. Me parece que tenemos que estar muy atentos, me parece que tenemos que verdaderamente procurar por todas las formas posibles defender no a los ministros y ministras de esta Suprema Corte, sino su facultad de no permitir el abuso de poder del Poder Legislativo. Y lo que hoy nos dijeron fue que la forma en la que se aprobó el Plan B fue en sí mismo un abuso de poder. Claro. Es decir, están defendiendo nuestra libertad. Pues interesante la valoración que nos comentas, María. Y bueno, por supuesto, habrá que estar muy pendiente de la respuesta que va a tener la decisión del día de hoy desde la Suprema Corte en la conferencia del presidente López Obrador. Y ante eso también vamos a buscar tu punto de vista. María Marván, gracias por estos minutos. Fuerte abrazo y estaremos atentos. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todo el auditorio. Cuídate mucho. Es María Marván. Ella es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Las 8:46 minutos. Y es así como llegamos al final del espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Interesante la charla que sostuvo con el rector de la Universidad, Enrique Graue, que sí, efectivamente fue reconocido en España. Y bueno, pues hay mucho también que reconocerle al rector y a su labor que hace al interior de la propia máxima casa de estudios. Nos vamos, quédense en la televisión con Fórmula Financiera, en la radio para saber de coches, de muchos coches y de automóviles con Arturo Medina. Mañana nosotros aquí a las 7 en vivo a través de la radio y la televisión en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Cuídese mucho, gracias y descanse.